Bienvenidos a este nuevo video de la cátedra de gestión de datos. Mi nombre es Adrián Meca y este video se publica bajo la licencia Creative Commons. En este video vamos a ver el ejercicio 6 de la práctica de modelo de datos de gestión de datos. Bien, en primer lugar, en el enunciado nosotros tenemos una empresa en la cual nosotros vamos a tener que gestionar simplemente el modelo de datos de la reserva de máquinas para las distintas obras de una empresa constructora. ¿Por qué es importante en primer lugar tener en cuenta esto? Porque muchas veces no vamos a hacer un sistema para toda la empresa, sino que debemos centrarnos en algún aspecto del negocio. Y hay que tener en cuenta que salirnos de ese aspecto puede incurrir en costos y tiempos que no están dentro del alcance por el cual pactamos, digamos, un contrato con el cliente. Entonces estaríamos regalando nuestro trabajo o eh, de otra forma esperando una compensación que no acordamos. Por eso es necesario tener en cuenta que cuando se delimita el alcance de un sistema, hay que respetarlo a la hora de desarrollarlo, ya sea en la programación o también en el modelo de datos. Y si bien es una buena práctica tener en cuenta alguna posible mejora o algo por el estilo, también tenemos que tener en cuenta que irnos demasiado lejos del requerimiento original hace que el costo para el cliente sea inadecuado o no sea en el momento en que puede afrontarlo. Bien, iniciando eh, el ejercicio, tenemos acá toda la descripción de cómo funciona la reserva de máquinas en líneas generales y luego un conjunto de reglas de negocio. De este enunciado, que ya deberían haber leído y releído, deberían tener entonces identificados algunos de los elementos que sí pueden estar seguros que son eh, entidades fuertes, porque conocemos su clave primaria. En primer lugar, podemos hablar de las máquinas, ¿sí? En las máquinas tenemos máquina y en la lista de atributos tenemos el ID de la máquina, el nombre y un estado de la máquina que representa si la misma se encuentra disponible o está en mantenimiento. Luego, habla además de un histórico de valores de costo de hora de utilización. Bien, al hablar de un histórico de costos, nosotros tenemos que registrar el costo y para poder encargarnos de llevar el histórico, debemos tener un registro de en qué momento tenían ese valor. La forma más sencilla, si bien hay distintas que tienen distintos detalles e información que podemos tener, la forma más sencilla y que cumple con el requerimiento mínimo de un histórico de valores es identificar desde qué fecha un valor, eh, o sea, desde qué fecha empezó a utilizarse un valor y cuando se cambia ese valor registrar la fecha y el nuevo valor. Ahora, para registrar eso, la fecha no es suficiente, ya que cada máquina tiene un potencial valor distinto, ¿sí? No alcanza con la fecha para determinar un único valor. Cada máquina a partir de cierta fecha tiene un valor. Cuando cambia el precio de la hora para esa máquina, solo cambia para esa máquina. Pero no tenemos, pero esa misma fecha y hora puede coincidir con la fecha y hora en que cambió el precio en otra máquina.
por lo tanto la fecha no sería única o fecha y hora no sería única. Existe la posibilidad de repetición. Más aún si usamos fechas en lugar de solamente fecha y hora. Entonces, en esa situación, la forma de resolver el histórico es con una entidad débil, costo hora, donde hablamos de que el discriminante sobre las fechas y horas sería digamos, la fecha y hora sería el discriminante. Y cuando hablamos de cuál sería la clave completa, estamos hablando de la clave de la propietaria y el discriminante propio. Bien. Aquí tenemos 0 a muchos y 1 a 1. Bien. Y en cuanto a la lista de atributos, tenemos la fecha desde y el costo hora. Bien, yo lo voy a subrayar con una línea entera porque es lo que me permite realizar la herramienta que estamos utilizando, pero recuerden que en una entidad débil lo correcto sería utilizar una línea de trazos en un discriminante para una entidad débil. Siempre que en una entidad débil no va a ser una línea completa, sino una línea de trazos. Bien, yo utilicé fecha. No aclara demasiado sobre los históricos y cada cuánto pueden cambiar. Si los precios cambian a lo sumo una vez al día, con la fecha sería suficiente. Y si no, utilizaríamos fecha y hora. Eso va a depender del modelo particular que estemos trabajando. Bien. Luego de hablar del histórico, también habla del tipo de máquina. Donde el tipo de máquina decimos que está codificado. Entonces, sabemos que el tipo de máquina también pasa a ser una entidad y por lo tanto no vamos a tener un atributo tipo de máquina, sino que vamos a tener una entidad tipo de máquina con su correspondiente clave primaria donde según nuestro relevamiento tenemos código y descripción como atributos y para poder registrar el tipo de máquina que corresponde a una máquina, lo que vamos a hacer es crear una relación entre máquina y tipo de máquina. Bien, ahora vamos a nombrar esta relación y algo que es muy importante tener en cuenta es que el nombre de la relación, por ejemplo, sería es, de o pertenece y son nombres que son muy genéricos y muy frecuentes. En un sistema real que podamos tener cientos de entidades, sería más que seguro que vamos a encontrar repetidos estos nombres, es de y pertenece. Entonces no es un buen nombre para utilizar en una relación y lo correcto en este caso, si no se nos ocurre un buen nombre, sería simplemente usar el nombre de las entidades que se relacionan. Bien, cardinalidades, sabemos, acá dice se conoce de nombre tipo de máquina, no habla de múltiples tipos. Por los ejemplos que da, claramente no debería una máquina pertenecer a múltiples tipos. Entonces podemos decir que una máquina es de uno y solo un tipo, mientras que un tipo de máquina podría tener muchas máquinas de ese tipo. En cuanto al mínimo, bueno, sería cuestión de definir si en el sistema se van a cargar primero todos los tipos de máquinas y luego las máquinas, o los tipos de máquinas se van a ir cargando a medida que se vayan cargando las máquinas.
En general, yo opto por la opción de cargar primero los tipos y más adelante cargar las máquinas. Entonces, para permitir ese comportamiento, pongo un 0 en el mínimo. Luego, cuando hablamos de los tipos de máquinas, dice que cada tipo de máquina requiere al menos un operario calificado para usarla, por lo cual la oficina de mantenimiento lleva registro de todos los oficiales que pueden utilizarla, etcétera, etcétera. Cuando habla de oficiales, tanto acá como durante la descripción general del proceso, ¿sí? Habla de directores de obra, oficiales, encargado de los obradores. Siempre hace referencia a la regla de negociación número 3, donde hablamos de los responsables. Y tiene un cargo donde tenemos director de obra, encargado del obrador y oficial. Entonces, podemos decir que todos estos tipos de roles que vamos a estar utilizando para las personas son distintos cargos de un responsable. Por lo tanto, podemos aquí utilizar dos opciones. La primera es hablar solo de responsable y registrar los atributos que tenemos para el responsable. Que vamos a hacer un poco de lugar para poder registrarlos. Son el legajo, nombre, apellido, el cargo, el teléfono y el email. Bien. Algo que es importante comprender es que según la interpretación que nos da el sistema, podemos estar hablando de también subclases. Es decir, podríamos definir al operario, al responsable y al encargado como tres subclases de responsable y hacer una jerarquía. En este caso sería una solución válida, es correcta. Recuerden que en general, a medida que nos vayamos moviendo hacia sistemas más complejos y más grandes, es más probable que haya múltiples soluciones correctas al mismo problema. Entonces, es válido armar las tres subclases acá. Yo lo voy a hacer simplemente porque cuando hagamos el pasaje al modelo relacional, quiero mostrarles en esta situación cómo se haría. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces las voy a crear, pero también es perfectamente válida una solución donde se utilicen solamente los tipos de datos, los tipos, digamos, las superclases, sin hablar de las subclases. Eso es simplemente una cuestión de conveniencia según la resolución por la que estén optando. En este caso, voy a ubicarlos. Operario, con los tres cargos. El operario, no, el oficial, perdón. El oficial, el director y el encargado. Oficial, el director y el encargado. Bien. Vamos, para no ocupar tanto espacio, vamos a ubicarlos de esta forma. Bien. Entonces, vamos a definir
aquí las 3 subclases y tenemos que empezar a decidir si es restricción de participación total o parcial y si es disyunta o solapada. En ningún lado nos aclara esto sobre que sea disyunta, nunca hace esa distinción. Y entonces realmente no podemos estar seguros que un director de obra no pueda ser encargado en otra o que un oficial no pueda ser encargado en otro rey más a lo largo del tiempo. Entonces deberíamos optar en este caso por una solapada, ya que no tenemos suficiente información. Bien, ahora restricción de participación total o parcial. Aquí pareciera indicar que solo se puede ser de esos 3 tipos. Habla de oficiales, habla de encargados y de directores. Nunca habla de que haya algún otro tipo de responsable. Entonces podríamos asumir que es una restricción de participación total. Bien, entonces dijimos que el tipo de máquina, los tipos de máquina, tienen un registro de todos los oficiales que pueden utilizarlas. Entonces vamos a crear una relación con los oficiales. Bien, en este caso podemos hablar de habilitado, ¿sí? Donde el tipo de máquina, el tipo de máquina tiene, está habilitados múltiples operarios, ya que acá indica que de todos los oficiales que pueden utilizarlo. Por lo tanto, tenemos que pueden utilizarlos muchos. También alguien podría optar por un 0 en el mínimo, indicando que a lo mejor cargo los tipos de máquinas y aún no tengo un oficial que pueda utilizarlo. O alguien podría decir que no se permiten cargar tipos de máquinas sin oficiales para utilizarlos. Pero bueno, eso sería para discutir cómo funciona el sistema y ya tener más información de cómo va a estar desarrollado. En este caso, cualquiera de las dos soluciones son aceptables. Y luego tenemos una parte en la regla de negocio que dice un oficial puede estar calificado para utilizar varios tipos de máquina. Entonces podemos tener que un oficial está habilitado para tener varios tipos de máquina. Tampoco nos aclara que un oficial tenga que tener al menos un tipo de máquina. Entonces lo correcto aquí sería también indicar un 0. Bien, continuamos con la resolución. Recuerden que si relacionaron máquina directamente con responsable y no hicieron las subclases, es una solución correcta también. No es obligatorio la creación, en este caso, de las subclases. Eso se debe a que las subclases son, digamos, más bien algo que nos puede ser de utilidad a la hora de modelar, pero no debe ser una necesidad, y menos en esta situación donde hay, digamos, no hay ningún atributo específico que se esté indicando entre las subclases y la única diferencia parecería ser esta relación. Bien, siguiendo con el enunciado, luego habla de las obras. ¿Sí? Las obras están codificadas, pues el nombre, inscripción, etc. Entonces vamos a registrar las obras. Obra. Bien. La obra, entre sus atributos, cuenta con un código que le identifica. No aclaré en el responsable. Cuando hablamos de que los responsables tienen un legajo, hablamos de que el legajo en general es un
código generado dentro de la empresa que es único para identificar al único empleado. Por lo tanto, digamos, el legajo va a ser la clave primaria de responsable. En cuanto a la obra, bueno, tenemos el código que la identifica, tenemos un nombre de la obra y tenemos una dirección. Cuando la dirección habla de calle, número, localidad y provincia. Principalmente la dirección hablamos de calle y número. Cuando hablamos de localidad y provincias, debido a la regla de negocios, podemos darnos cuenta de que también son entidades fuertes. Por lo tanto, podríamos registrar aquí un atributo compuesto dirección con los dos componentes que son calle y número. Podríamos registrar directamente calle y número. O si no fuera necesario identificarlos por separado y simplemente registrar el dato junto, sería suficiente poner dirección. Eso depende de los requerimientos que tengamos en el sistema. Siempre, de cualquier forma, es bueno en estos casos calle y número o calle y altura. Es bueno tener tanta información registrada como sea posible en lugar de registrar lo mínimo, porque más adelante podría ser útil. Entonces, dividirlo, siendo que además en general son dos tipos de datos distintos. Este es un alfanumérico, este es numérico. Digamos, tiene sus ventajas. Bueno, y luego la de que tiene localidad y provincia, pero como hace referencia a las reglas, las localidades tienen una clave, el código postal, y las provincias, a su vez, tienen también un código, se las identifica con un número. Entonces, podríamos registrar las provincias y también podríamos registrar las localidades. ¿Con qué atributos vamos a hablar de estas? Bueno, en el caso de la provincia dijimos que teníamos un número que las identifica y un atributo nombre. Y en cuanto a la localidad, hablamos de un código postal y un nombre también. Donde el código postal es la clave primaria. Bueno, ¿cuál es la relación entre localidad y provincia? Es bastante sencilla. Vamos a ver, localidad, provincia. Vamos a achicar un poco esto así queda más fácil verlo. Y vamos a definir las relaciones y la cardinalidad. Bien, una localidad. ¿En cuántas provincias se encuentra? Bueno, se encuentra en una y solo una. Y una provincia, ¿en cuántas localidades? ¿Cuántas localidades puede contener? Bueno, muchas como máximo. Y a la hora del mínimo podríamos definir si primero cargamos las provincias y luego las localidades. En un principio podríamos todavía no tener ninguna de las localidades a disposición. Bien. Algo a tener en cuenta es, hay una dependencia de existencia entre localidad con provincia. Es decir, si no existe la provincia, no puede existir la localidad. Sin embargo, no hay dependencia de identificación. ¿Por qué? Porque el código postal no depende de la provincia. Este es un caso típico donde mucha gente comete el error de identificar la localidad como débil de la provincia y es incorrecto, porque el código que identifica la localidad no depende de ninguna forma de la provincia. Los códigos postales dependen del país. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de un sistema
internacional y vamos a tener localidades de varios países, sí vamos a tener una localidad que debería ser débil del país, porque los códigos postales podrían repetirse. Pero en un sistema de alcance nacional, es decir, que siempre se trabaje dentro del país o dentro del mismo país, el código postal no debería poder repetirse. Por lo tanto, es un código único. Y en cualquier caso, localidad sería fuerte o débil de país, nunca débil de la provincia o el estado, en su efecto para los países que tienen estado. Eso es algo muy importante para evitar el error, porque no se necesita saber la provincia para identificar una única localidad. Bien, ahora la obra dice que tiene provincia y localidad. ¿Contra cuál deberíamos relacionarlo? Relacionarlo con los dos sería redundante, porque siempre vamos a poder, sabiendo una, ir a la otra. Pero ¿cuál sería la correcta? Bien, si yo digo que una obra se encuentra en la provincia de Santa Fe, ¿en qué localidad se encuentra? No puedo saberlo. Ahora, si digo que la obra se encuentra en la ciudad de Rosario, ¿en qué provincia es? Santa Fe. Eso es porque en el modelo dato podemos navegar del lado n hacia el lado 1 y en base a la localidad obtener cuál es la provincia a la que pertenece. Es uno de los errores más comunes, sobre todo durante los exámenes, relacionar contra el lado de uno de estas cardinalidades, generalmente con las provincias, otras veces cuando se habla de animales o veterinarias, por ejemplo, raza y especie, suele cometerse ese tipo de errores. Aquí hay que relacionar con el lado n de la relación y de esa forma podemos obtener luego, navegando, a qué provincia corresponde. Bien, entonces vamos a poner ahora localidad. Vamos a relacionar la hora con la localidad. Vamos a ajustarla y vamos ahora a definir las cardinalidades. Una hora puede encontrarse en dos localidades. Está ubicada físicamente en un solo lugar. No debería poder estar una hora en ambas localidades, así que debería ser una y solo una. Y una localidad puede contener muchas obras. Y si consideramos que las localidades y las provincias están precargadas y no es que estamos cargando la medida que van generándose nuevas obras, tiene un cero o muchas. Bien. Luego de esto, ya nos habla para realizar las reservas y justo antes de hablar de las reservas habla de que las máquinas se pueden encontrar en mantenimiento, pero dice que no es el objetivo en este momento llevar historia de los periodos en que la máquina estuvo en mantenimiento. Eso que no es objetivo llevar la historia, es información tan importante como de lo que sí hay que llevar registro. Porque es lo que hablaba al principio de este video. No debemos exceder en el alcance de lo que hacemos más de lo conveniente porque incurrimos en costos extras en el desarrollo que va a recaer en nosotros o en el cliente y es algo por lo que no se pactó, digamos. Entonces, en este caso, nadie quiere llevar un registro histórico de en qué momento las máquinas estaban en mantenimiento o no, simplemente en cuál es su estado actual. Eso es muy importante para que sepamos que solo registrar el estado actual alcanza y no hay que registrar nada más. En este caso, en la máquina, estado ya es suficiente. Bien, ahora sí podemos proceder a la reserva. Cuando habla de reserva, dice que
se identificar responsable, hora y máquina que se utilizará. Y luego menciona el conjunto de datos que en este caso son la fecha y la hora de la reserva, la fecha de la actividad, el estado de la reserva y las horas de uso al finalizar. Al hablar de estos tres datos, pareciera que estamos hablando de una ternaria. Entonces, si creemos que hablamos de una relación ternaria, vamos a definir esto como reserva y vamos a plantear el conjunto de entidades que estamos relacionando. Y ahora nosotros tenemos que plantearnos si es o no es una reserva. Una ternaria la reserva. Bien, en primer lugar hay tres reglas que definen, digamos, si estamos ante una ternaria o no. Validar relación ternaria. Vamos a cambiar un ajuste. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a escribir las tres condiciones para validar una relación ternaria. ¿Sí? La primera de las condiciones es que todas las entidades se relacionan al mismo tiempo y también en el sistema se registra al mismo tiempo. Entonces, esa es una limitación que tenemos que tener en cuenta de los sistemas, es que muchas veces no todo se registra al mismo tiempo que sucede, pero debemos tener en cuenta que todas las entidades se relacionan al mismo tiempo, es decir, se registren las tres juntas al relacionarse y no dos primero y una después. Por ejemplo, si se registrara primero una reserva de una máquina por un responsable y luego se registrara cuál es la obra, o el responsable registrara la obra y luego se le asignara la máquina, serían en dos momentos distintos del tiempo. Entonces ya podríamos descartar una ternaria. En este caso nos indica que se requiere identificar al responsable, la obra y la máquina que se utilizará. Entonces podemos decir que la primera regla se cumple. La segunda regla para validar una ternaria es esta. Que tomando cualquiera de las entidades y viendo con cuántas de otras de cualquiera de las demás entidades se relaciona, siempre es n o muchos. Es decir, si yo elijo responsable, ¿sí? Y me pregunto, ¿un responsable en cuántas horas puede trabajar? Muchos. Un responsable, ¿cuántas máquinas puede reservar? Siempre hablando a lo largo del tiempo. Muchas. Una máquina, ¿en cuántas horas puede ser? ¿Para cuántas horas puede ser reservada? Para muchas. ¿Cuántos responsables pueden reservar la misma máquina? O sea, muchos. Bien, ahora una obra puede tener muchos responsables, hablamos de oficial, director, encargados. Sí, puede tener muchos de esos. Y reservar máquinas. Una vez la reservó un oficial, otra vez la reservó otro, otra vez la reservó un director, otra vez la reservó un encargado. Podemos tener muchos casos. Y una obra puede reservar muchas máquinas. Entonces siempre es n.
tomando una sola de las entidades y preguntando por cualquiera de las otras dos, siempre es n, no importa cuál tomemos. Entonces deberíamos validarlo con las tres, es decir, con responsable preguntar por máquina y obra, con máquina preguntar por responsable y obra, con obra preguntar por responsable y máquina. Y si en algún caso no da muchos, entonces no podemos hablar de una ternaria. Si estaríamos hablando de dos binarias, cuyas cardinalidades también tendríamos que determinar. Algo importante es que eso depende pura y exclusivamente de las reglas del negocio que estamos modelando. Entonces, para eso tenemos que entender y probablemente leer y releer el relevamiento del negocio en el que estamos trabajando. No es algo genérico, no es algo que se pueda entender sin estar seguros de cómo funciona el negocio. Entonces, eso depende de cada situación. Podemos validarlo, pero depende de que entendamos correctamente la situación. Y la tercera regla a la que nos tenemos que atener cuando hablamos de ternarias es que cuando hablamos de cardinalidad, al menos dos máximos deben ser muchos. Esto aplica, ¿por qué digo dos máximos? Porque esto también aplica para las relaciones n-arias, no solamente para las ternarias. O sea, estas tres reglas aplican para las n-arias. Si bien nosotros lo vamos a ver en ternarias, si tuviera una relación entre cuatro entidades, también puedo aplicar estas tres reglas para validar que sí pueda ser una n-aria. En este caso, tengo que calcular las cardinalidades. Bien, las cardinalidades en una relación n-aria, el mínimo siempre es 1, pero el máximo se determina fijando dos entidades cualquiera y preguntando por la tercera. Entonces, yo pregunto, un responsable, digamos, persona Juan Pérez, la hormigonera 3, ¿para cuántas obras las puede haber reservado a lo largo del tiempo? Y podría haberla reservado hoy para una máquina para la máquina de la hormigonera 3 para una hora, y hace 6 meses la reservó para otra. Entonces hablamos de que es uno a muchos. Bien, ahora tomé responsable y obra y pregunté responsable y máquina y pregunté para cuántas obras. De esa forma saqué la cardinalidad de obra. Ahora voy a tomar un responsable y una obra. Un responsable, digamos, el director de la obra, para una obra cualquiera, digamos, la obra A, Juan Pérez para la obra A, ¿cuántas máquinas distintas puede reservar? Muchas, podría haber reservado una grúa, una hormigonera, dos hormigoneras diferentes. Entonces tenemos muchos. Y ahora preguntamos la tercera cardinalidad. Una máquina de hormigonera 3 para la obra A, ¿cuántas personas distintas las podrían haber reservado a lo largo del tiempo? ¿Podría ser que la misma máquina para la misma obra haya sido reservada dos veces por dos personas distintas? Sí, es posible. Entonces tenemos otra vez muchos. La tercera regla que me falta validar es al menos dos máximos en la cardinalidad deben ser muchos. Esto se cumple. Entonces podemos hablar de una relación ternaria. Bien, el conjunto de datos que tiene la reserva, ahora lo vamos a fijar, que es fecha y hora de reserva, que sería la hora en la que se registra por el personal de la oficina, la fecha de actividad, porque se utiliza por todo el día, el estado de la reserva, que en un momento está reservada, puede estar cancelada, puede estar retirada, y luego al devolverla se tienen que registrar las horas de uso para el cálculo del costo. Bien, ¿por qué interrumpí en la cuestión de la ternaria en este momento? Algo que quiero aclarar es
nosotros definimos las cardinalidades sin hacer uso de los atributos. Nosotros, al determinar la cardinalidad de una relación muchos a muchos o de una n-área, siempre debemos hacerlo de entre las entidades sin tener en cuenta ninguno de los atributos de la relación. Los atributos de la relación van a afectar la clave primaria cuando hagamos el pasaje al modelo relacional. En el momento del modelo del diagrama entidad de relación, no debemos utilizarlos para determinar estas tres cardinalidades. Estaríamos cometiendo un error. Bien, volviendo ahora a esto, siempre que creamos encontrar una n-área, tenemos que validar estas tres condiciones. ¿Sí? Voy a dejarlo como una nota en la resolución del ejercicio para que todos puedan verlo. Y es muy importante entender que la diferencia entre la regla 2 y la regla 3 es que la regla 2 es tomo una y pregunto por una y por las otras, digamos, por todas. Pero siempre fijando una sola. Fijo el responsable, pregunto por obra y pregunto por máquina. Fijo la obra, pregunto por responsable y pregunto por máquina. Fijo la máquina, pregunto por responsables y por obras, ¿sí? Para las que puede haber sido reservada. Cuando hablo de cardinalidades, fijo todas las entidades menos una. Y entonces, diciendo, dado una única, en este caso un único responsable, una única obra, ¿cuántas máquinas pueden haber sido reservadas? Dado una única máquina y un único responsable, ¿para cuántas obras las puede haber reservado? Dado una máquina y una obra, ¿cuántos responsables pueden haber hecho reservada esa máquina para esa obra? Es decir, siempre debo fijar todas excepto una entidad, que es la que estoy tratando de determinar el máximo de la cardinalidad. Si fuera que estoy relacionando 4 entidades, fijo 3 y pregunto por la cuarta. Fijo otras 3, pregunto por otra cuarta. Fijo otras 3, pregunto por la otra cuarta. Y fijo las 3 finales y pregunto por la última entidad. Y entonces, una vez que ya calculé todas las cardinalidades máximas, puedo validar que al menos 2 máximos sean muchos. Si tengo un solo lado muchos y los demás son unos en el máximo, no es una relación n-área. Es un conjunto de múltiples relaciones binarias, aunque sucedan al mismo tiempo. Eso se debe a que no hay una multiplicidad al relacionarlas que permita definir una entidad aquí y que no sea redundante. Va a utilizar una n-área si no obtengo dos lados muchos, significa que esta relación va a ser redundante en sus datos, va a tener datos repetidos. Bien. Ahora voy a hablar de otra opción de solución. Como les dije, mientras más complejo sea un sistema, más fácil es que hablemos de soluciones alternativas. Bueno, aquí vamos a hablar de una alternativa para la reserva. Vamos a dejar aquí reserva. Vamos a poner de color para que sea fácil de identificar la diferencia entre las dos. En lugar de definir a la reserva como una entidad débil, una solución alternativa y correcta que podríamos plantearnos es, ya que no tiene un atributo como clave primaria, no puede ser una entidad fuerte. Pero, ¿y si fuera una entidad débil? En este caso vamos a usar el color azul para indicar la diferencia
con el otro modelo. Bien. Entonces, si hablamos de una, en este caso, reserva débil, deberíamos poder definir, en primer lugar, un discriminante. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será el discriminante de la reserva si la definiéramos como débil de la máquina? Bueno, yo propongo en este caso particular ver entre los distintos atributos que tiene. El estado no sería un buen candidato, ya que, digamos, no podemos decir que el estado de una reserva va a ser reservado y va a ser única, una única reserva va a tener en todo momento. Puede tener varias reservas, una para mañana, una para pasado, una para dentro de 2 días, o 3 días o 4 días, y todas están reservadas. Y también ni hablemos del estado cancelado. Las horas de uso podría repetirse, no es un buen candidato, nos queda la fecha de actividad y la fecha y hora de la reserva. Bien, en este caso, si decimos que la fecha de actividad es, propongámoslos como candidato, como discriminante, nos planteamos, ¿puedo tener 2 reservas para el mismo día? En principio se supone que no. No podríamos reservar la misma máquina para el mismo día en 2 lugares distintos, porque la reserva se nos indica que se hace por todo el día. Está entre los datos de la reserva, habla por aquí, déjenme buscar acá. Las reservas se realizan por un día de actividad completo. Entonces no deberíamos tener 2 fechas de actividad iguales, a menos que consideremos que alguien la reservó, canceló la reserva y luego volvió a reservar la máquina de nuevo, la misma máquina se volvió a reservar para esa fecha. Entonces tenemos 2 reservas, una reservada y una cancelada para el mismo día. Entonces la fecha de actividad sería insuficiente. Entonces podemos proponer la fecha de actividad y el estado. Pero si esta segunda reserva también se vuelve a cancelar, pasamos a tener 2 reservas de la misma máquina para el mismo día con estado cancelada. Por lo tanto, la fecha de actividad no es suficiente y la fecha de actividad y estado tampoco lo son. La única alternativa que nos queda es la fecha y hora de la reserva. Si las reservas, como indica aquí, no se realizan automáticamente, sino que se completa un formulario y se registra en el momento del sistema, en el momento que los formularios sean recibidos en la oficina de mantenimiento, y suponemos que no van a estar cargándose simultáneamente por varias personas, la fecha y hora de reserva, digamos, cuando hablamos de hora, minuto, segundo y hasta milisegundos, podríamos hablar de hecho algunas bases de datos hasta microsegundos, podríamos decir que es bastante probable que no haya repetidos. Si estuviéramos ante una situación, digamos, un sistema con mucha concurrencia, un sistema de tiempo real, donde realmente tenemos un volumen de usuarios extremadamente alto y sí podría repetirse, tendríamos que buscar otra alternativa. Pero para estos sistemas que estamos hablando ahora, podríamos hablar de que no se van a repetir. También es algo que podemos validar con un cliente, ¿sí? No es algo que necesariamente tengamos que definir. Podemos consultar sobre esta opción a ver cuánto es la posibilidad de concurrencia que tenemos. Bien, ahora yo voy a mover aquí la hora para
para tener más lugar con la relación. Y ahora sí puedo pasar a relacionar la obra con la reserva. Reserva, obra. Bien. Alineamos un poco aquí y nos queda ahora la cardinalidad. Tenemos que definir primero esto. Una reserva puede ser para una única obra y una obra puede reservar 0 porque aún no reservó ninguna o muchas máquinas. Y luego tenemos la reserva con el responsable. Bien, y entonces aquí lo que nos tenemos que preguntar es una reserva, ¿cuántos responsables la realizan? Uno solo. Y muchos, un responsable puede hacer múltiples reservas. Fíjense que las cardinalidades contra el lado de reserva coinciden con los máximos de la n área y los mínimos contra las otras tres entidades coinciden con los mínimos de la relación de la n área. Esta sería una solución alternativa a la de la n área, donde ambas son correctas. Vamos a cambiar también el color a este conjunto de atributos. Bien, esta fue la resolución del ejercicio 6. Espero que les haya sido útil.